Edificio Mavefort Gold, apartamento 801. Ahí observamos una nomenclatura en acrílico, una puerta en madera, marco en madera en buen estado. Ahí observamos la puerta, presenta un detalle, un rayonazo, marco en buen estado, parte inferior de la puerta igualmente en buen estado, marco y cantera en buen estado, puerta en buen estado. Tenemos pared de área común en buen estado, sin pelonazos ni rayones. Igualmente los filos en buen estado, la parte superior en buen estado. Tenemos un medidor de agua y un timbre funcionando. Tenemos una cerradura doble arriba, abajo, con la cual tenemos una llave de la parte de abajo, abriendo en buen estado. Interior del marco en buen estado, con algunas salpicaduras de pintura. Cantoneras en buen estado, marco en buen estado y la parte superior del marco igual manera en buen estado, y el posterior de las bisagras en buen estado. Parte interna de la puerta en buen estado. Tenemos cerradura funcionando, aquí cierra el cilindro y bloquea. Parte interna en buen estado. Tenemos un seguro sin llave. Aquí observamos seguro funcionando, entrando y saliendo. Parte posterior de la puerta se encuentra en buen estado, su marco con algunas pequeñas salpicaduras. Parte posterior, en la esquina superior, una peladura del marco. Puerta en buen estado, con algunas pequeñas salpicaduras de pintura, pero en buen estado, sin golpes ni rayones, en muy buen estado. Parte posterior del marco en buen estado. Tenemos un ojo de buey en buen estado, funcionando. Tenemos pared con apagador de sala en buen estado. Pared, filos en buen estado. Placa en buen estado. Pared de pasillo en muy buen estado. En la parte inferior tenemos un tope magnético, igual en la parte posterior de la puerta. Piso en porcelanato en buen estado. Paredes blancas en muy buen estado. Parte superior, placa con todos sus plafones en buen estado. Tenemos una sala comedor amplia con un balcón doble en muy buen estado. Paredes, guardascobas en buen estado. Tomacorrientes y apagadores en buen estado. Aquí observamos apagador con la tapa un poco amarilla, pero en buen estado. Parte superior del área del balcón en buen estado. Ventana, puerta, balcón en buen estado de 3 secciones. Pisos de la sala comedor en muy buen estado. Tenemos pared con tomacorriente eléctricos. En algunos tenemos pintura, tapas en buen estado, apagadores dobles, paredes en buen estado, filos, muros sin dilataciones. Parte superior, placa en muy buen estado, con todos sus plafones. Paredes en buen estado, pisos con guardascobas. Tenemos ventana de balcón abriendo en buen estado. Salimos al área del balcón, el cual cuenta con piso en porcelanato, rejilla de desagüe, pared en ladrillo limpio en muy buen estado. Tenemos un barandal en aluminio y vidrio en muy buen estado, guardascobas completo, piso en buen estado, filos de los muros igual manera en buen estado, parte superior buen estado, vidrios en buenas condiciones, rieles igual, paredes internas del balcón en buen estado y la parte superior del balcón en buen estado con su respectivo plafón, punto de televisión en pared de ladrillo limpio y toma corriente eléctrico en la parte inferior.
Tenemos la otra ventana del balcón en buen estado, la parte superior, con sus filos en muy buen estado. Ventana de balcón, asegurada por dentro. Barandal en acero, en aluminio, perdón. Y piso del balcón y guardascobas en buen estado. Parte superior, plafón con su placa con su respectivo plafón. Puertas abriendo y cerrando en buen estado. Pisos en buen estado. Tenemos una puerta en vidrio en buen estado, abriendo y cerrando. Parte superior igual manera en muy buen estado, filos de la ventana, vidrios en buen estado. Tenemos punto de televisión en la sala comedor en buen estado, toma corriente eléctrico en la parte inferior, guardascobas en buen estado, paredes, pintura en muy buen estado, parte superior placa en buen estado con sus respectivos plafones en muy buen estado, pisos en buen estado, filos en buen estado, paredes en buen estado con tomacorriente, apagadores y tomacorrientes. Se observa un poco de pintura, pisos y guardascobas en buen estado. Continuamos hacia el área de cocina. Tenemos filos y bordes en buen estado, interior pintura. Tenemos un área de mesón en buen estado en la parte inferior y en la parte superior en buen estado. En la parte inferior tenemos mesón en granito en buen estado con su respectivo enchape. Tenemos una pequeña raya en buen estado, un enchape en buen estado. Tenemos una estufa en buen estado, 4 fogones, parrillas tipo araña. Observamos estufa encendiendo. Tenemos 4 fogones encendiendo. Chispa del segundo fogón no enciende. En buen estado. Parrillas. Parte superior tenemos una campana, la cual tiene su luz funcionando. Primera velocidad. Formamos el funcionamiento de la aspas. Segunda velocidad. Y apagamos. En buen estado. Campana funcionando. Enchape en buen estado. Tenemos tomacorriente eléctrico. Aquí observamos el mesón con pequeñas rayaduras y sin brillo, ya desgastado el mesón. Observamos rayas en el mesón. Aquí tenemos una raya grande. Lavaplatos, el mismo material del mesón con una llave doble en buen estado, ya funcionando. Tenemos una rejilla para evitar que se cuelen alimentos y observamos mesón interior del lavaplatos manchado, enchape en buen estado y mesón con pequeñas marcas y rayaduras pero en buen estado, enchape en buen estado. Parte superior tenemos gabinetes en buen estado, bisagras en buen estado, divisiones internas en buen estado, interior en buen estado. Tenemos unas puertas en vidrio con gatos en buen estado, donde tenemos una platillera en buen estado con sus 2 gatos funcionando, bisagras en buen estado. Y en la parte superior tenemos otra puerta en buen estado con un gato, bisagras en buen estado, interior en buen estado. Tenemos otra puerta en buen estado en melamina con sus respectivas bisagras en buen estado y divisiones internas en buen estado, interior de la madera en buen estado. Otras puertas, interior en buen estado, parte superior en buen estado, bisagras en muy buen estado. Tenemos un área de horno microondas en buen estado con su respectiva división en la parte superior en muy buen estado. Tenemos un citófono funcionando
un apagador en la cocina, la tapa un poco amarilla, pintura de la cocina en buen estado, tenemos el timbre, parte superior igualmente en buen estado, y en la parte tenemos placa con su respectivo plafón y un bombillo. Pisos en porcelanato color beige en buen estado con su respectiva rejilla de desagüe en buen estado. En la parte inferior del mesón tenemos sus respectivos gabinetes en buen estado, donde observamos su interior en muy buen estado. Aquí tenemos unas bisagras un poco oxidadas, pero funcionando en buen estado. Puertas en buen estado. Debajo de la estufa tenemos la conexión eléctrica de la misma con la conexión de gas, donde observamos bisagras oxidadas. Bisagras oxidadas, y en la parte inferior tenemos una mancha en la madera. Y también observamos madera aquí, el canto despegada y un poco soplada, pero en buen estado. Tenemos un gavetero en buen estado. Aquí observamos sus bisagras oxidadas en ambos lados, pero funcionando, abriendo y cerrando. De igual manera aquí las bisagras un poco oxidadas, interior del cajón en buen estado, abriendo y cerrando. Último cajón un poco duro, y observamos bisagras también un poco oxidadas, interior del cajón en muy buen estado, y bisagras oxidadas. El cajón está duro, y debajo del lavaplatos tenemos bisagras totalmente oxidadas, la parte inferior perdón, y su otra puerta con sus bisagras oxidadas. Tenemos llave de paso del gas, sifón del lavaplatos con su conexión de agua en buen estado, interior de la madera en muy buen estado, sin fugas ni manchas. Por último tenemos con bisagras oxidadas, sección interna en muy buen estado, interior de la madera tenemos una mancha, y al fondo observamos un deterioro de la madera, pero el gabinete en buen estado. También tenemos una tableta vencida en la esquina de la cocina, y tenemos pintura del área de la nevera con conexión de agua, conexión eléctrica en buen estado, con su conexión eléctrica, parte superior en buen estado, pintura en buen estado. Tenemos un área de tablero donde tenemos tomacorrientes, luces, plancha, cocina y tomas de aire acondicionado en buen estado, debidamente marcado. Paredes en buen estado. Aquí tenemos una pequeña mancha. Pisos y guardascobas en muy buen estado. Continuamos por el área de servicio, donde tenemos área de lavado y habitación de servicio. Observamos paredes en buen estado, filos y bordes en muy buen estado. Tenemos zona de lavadero en buen estado, lavadero en granito con incrustaciones, rejilla en buen estado y su respectivo tapón, llave en buen estado, enchape a media altura, punto de lavadora en muy buen estado con su conexión de agua, desagüe y conexión eléctrica. Debajo del lavadero un espacio para guardar útiles de aseo y en buen estado. Tenemos rejilla de desagüe en la zona de ropa, rejilla de ventilación y unos calados de ventilación para esta área, donde tenemos un plafón sin bombillo y parte superior placa con todos sus filos y bordes en buen estado. Interior también tenemos una tableta vencida en el área de la lavadora, guardascobas completos. Aquí tenemos unas manchas en la pared del área de ropas en buen estado. Tenemos conexión eléctrica para plancha, guardascobas en buen estado. Tenemos una habitación de servicio, en la cual tenemos puerta en madera, marco en madera en muy buen estado con sus canteras en buen estado. Tenemos una cerradura tipo palanca, la cual cuenta con 2 copias de la llave en buen estado.
Interior del marco en buen estado, parte superior de igual manera en muy buen estado. Tenemos cerradura funcional, parte interna en buen estado, parte posterior de la puerta tenemos un tope magnético en la parte inferior, cerradura tipo palanca en buen estado, parte posterior de la puerta en muy buen estado, paredes, filos en buen estado, tenemos un punto de televisión, toma corriente eléctrico, punto de soporte del tope magnético, pisos y guardascobas completos en muy buen estado, paredes blancas, parte superior placa con su respectivo plafón y un bombillo, pintura en buen estado, pisos en cerámica. Tenemos un baño de servicio en el cual tenemos una puerta con una cerradura o palanca de baño en buen estado, marco color caoba en buen estado, con su respectiva cerradura, interior en buen estado. Interior del baño tenemos un sanitario sencillo con su descarga, el cual tiene tapa y bizcocho en muy buen estado, haciendo su descarga en buen estado. Tenemos su respectivo portapapel con su tubito en chape a media altura. La parte posterior de la puerta se encuentra en buen estado. Tenemos toallero en buen estado. Toallero en buen estado. Parte superior drywall en buen estado, donde tenemos su plafón con su respectivo, sin bombillo, parte posterior de la puerta se encuentra en buen estado con una cerradura tipo palanca. Tenemos una división de baño en vidrio templado, esquinera, rieles abriendo en buen estado, puerta deslizando suavemente. Interior de la ducha en buen estado con su piso en chapa en buen estado, rejilla de desagüe, ducha, llave y ducha en buen estado con una rejilla de ventilación, soporte portapapel, enchape a la altura del drywall en muy buen estado, rieles en buen estado, tenemos rejilla de desagüe en el piso y por último un lavamanos sencillo con su respectiva llave en buen estado, y enchape a media altura con su respectivo apagador y tomacorriente. Pintura del baño en buen estado.